Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es María José Navia, escritora chilena, que está acá a propósito del lanzamiento de su último libro con páginas de espuma, pero que también ha publicado en Colombia Kintsugi con Impar Editores. Bienvenida, María José, qué bueno que estés por acá. No, muchísimas gracias a ti por invitarme a conversar, siempre es una felicidad muy grande. Bueno, María José, además de ser escritora, es también promotora de lectura, está, digamos, en este ámbito. Tuve la posibilidad de ver varios videos sobre ese tema, entonces nada, pues preguntarte cómo es la relación entre la escritura y el oficio de leer y como la promoción de lectura. Me siento lectora antes que nada, ¿no? Yo siento que desde mi amor profundo por los libros viene todo lo demás. Y ese todo lo demás incluye la escritura de mis propias ficciones, pero también incluye el haber estudiado literatura. Yo soy profesora en la universidad, yo hago clases de literatura en la universidad, también hago clubes de lectura en librerías y en la universidad, escribo sobre libros en periódicos, siempre estoy difundiendo literatura a través de mis redes sociales. O sea, me parece que es todo parte de una misma conversación y yo no entiendo una cosa sin la otra, ¿no? Y cuando yo estoy escribiendo, para mí es como seguir leyendo, porque cuando voy escribiendo voy también haciendo referencias a libros que han sido importantes para mí, desde los epígrafes o incluso dentro de la misma trama menciono autores y obras. Entonces para mí es eso, es todo parte de una gran conversación que se nutre una de otra, ¿no? Mis clases nutren mi escritura nutre también mis clases, mis reseñas y todo lo demás. Y en ese sentido, ¿cómo es, digamos, el oficio de ser escritora hoy en día, después de haber publicado varias cosas? ¿Cómo ha sido? Es muy entretenido. Yo estoy muy agradecida, la verdad, porque que uno escriba y que después te lean y te quieran publicar en otros países no necesariamente se da, ¿no? Entonces me siento muy afortunada de que lo que yo escribo esté resonando con distintas editoriales independientes de distintos países que me han ayudado a ir llegando. Y ahora Páginas de Espuma es una editorial independiente, pero ya más grande, que sus libros llegan a distintas partes de Latinoamérica. Pero yo llegué primero a Colombia con Impar, como tú decías, publiqué Kintsugi, después publicaron otro que se llama Una música futura, y después, claro, ahora estoy con Páginas de Espuma con este libro que fue finalista de un premio que se llama Premio Internacional Ribera del Duero, y un poco por haber quedado finalista fui invitada, y muy agradecida por eso, a formar parte de esta colección y de esta editorial que ha hecho de su corazón el dedicarle su todo al género del cuento, ¿no? Que es algo bien particular de Páginas de Espuma. Entonces, no sé, para mí es muy feliz y lo sigo sintiendo como algo muy nutritivo el poder dedicarme a lo que más quiero, que es a leer y a escribir en estas distintas vertientes, que es hacer clases, reseñar, escribir sobre libros, escribir y venir a promocionar el libro, que también es parte, obviamente, de ese mismo trabajo. En este libro, de todo lo que aprendimos de las películas, pero también yo siento en Kintsugi, es como una serie de cuentos que en realidad conforman un universo. Sí, sí. ¿Cómo es esa relación entre los géneros narrativos para ti y por qué, digamos, has decidido ubicarte como en esa ambigüedad entre el cuento y la novela? A mí lo que más me gusta escribir son cuentos. O sea, es mi género favorito. Yo soy muy perfeccionista y obsesiva para escribir y corregir. Entonces, el cuento te permite, con su brevedad, el que uno pueda ser muy minuciosa y revisar una oración 500.000 veces, ¿no? Y yo para revisar mis cuentos lo que hago es lo termino y lo leo en voz alta y lo grabo en mi teléfono y lo escucho de a oídas, ¿no? Y lo voy editando de a oídas y después vuelvo a la página. Entonces, todo ese trabajo me lo deja hacer el cuento. Pero dentro del cuento me gusta un submundo, que es las colecciones de cuentos conectados, porque también hay libros de cuentos donde cada cuento es distinto, ¿no? Y por supuesto lo une una cierta estética de su autor o autora y uno sabe que son de la misma persona. Pero a mí me gusta hacer esas conexiones, ¿no? Entonces a veces puede ser un tema, en Una música futura era la tecnología, las conexiones, las desconexiones. En Kintsugi es una novela en cuentos, o sea, se va formando la historia de esta familia a través de estos relatos independientes. Y en el caso de todo lo que aprendimos de las películas, siempre trato de hacer una pirueta ligeramente distinta para no escribir el mismo libro exacto y que hay algo nuevo, y en este caso eran cuentos conectados y se conectan por un tema grande que es las películas, como esta presencia en la vida de los personajes, ir al cine como este ritual, pero también
que se repitieran unos personajes en algunas historias, los vemos más jóvenes, después más viejos, la figura de Constance y su hija, también una casa que se embruja 3 veces, ¿no? Ahí llega primero una pareja desesperada por tener un hijo, después se van de ahí, llega Constance con su hija, ella fallece, esto se sabe en la primera línea, ¿no? Fallece la escritora en esa casa, entonces se va a convertir esta casa en una casa museo de escritora o no, y quién cuenta esa versión de esa escritora además, y por último la casa invadida o infectada, embrujada por la tecnología. Entonces está un poco, y después hay conexiones con algunas referencias a ciertas películas, entonces era ese juego y qué es lo que yo más disfruto hacer. Entonces no me propongo como quiero instalarme en esta ambigüedad, pero así a mí me permite, es lo que me permite como desarrollar mejor mis historias. O sea, esa cosa medio camino entre una novela, porque este libro no es una novela, pero sí están esos guiños de que un cuento no se termine en sí mismo, sino que pueda continuar más adelante como un eco, como una referencia, como un personaje que vuelve. Y eso yo lo disfruto mucho cuando escribo, ¿no? Yo me entretengo y que para mí también es replicar lo que yo disfruto como lectora, que es escritores y escritoras que hacen eso, que repiten a personajes y que uno siente esa familiaridad. Y construir como un universo, ¿no? Yo sentía, claro, por ejemplo, el abuelo está acá y el abuelo está acá. Sí. Entonces hay ciertas figuras que están como en los dos lugares, y ese tema de la familia también está muy presente, claro. Una familia rota, una familia conflictiva, una familia tensionante, como ¿por qué elegir el tema de la familia que sea más tan polémico? Claro. Bueno, pero es que yo creo que es inevitable, o sea, uno puede escribir la ciencia ficción más ciencia ficción y al final la ciencia ficción igual se va a tratar de relaciones entre humanos, ¿no? Como puede estar pasando en una estación en Júpiter, pero el drama es, no sé, el amor perdido, la hija que falleció, ¿no? Como que aparecen esas cosas, siempre estamos volviendo a la familia de una forma u otra. Y siempre, de nuevo, tratando de hacer algo ligeramente distinto. Entonces en Kisugi sí es una familia rota y seguimos a los personajes en distintos capítulos, pero en todo lo que aprendimos de las películas, yo trabajo lo que yo llamo la casi familia, ¿no? Los casi vínculos, los vínculos del casi, que son casi parejas, casi padres, casi madres, ¿no? Y quería jugar con eso también, o sea, la amiga que acompaña a su amiga durante el embarazo y que después se hace cargo de la niña en escenas borradas, la figura de este ex de la mamá en Bond, ¿no? O la relación que se establece en Mal de Ojo, que ese padre con su hijo no es para que la protagonista se empareje y después sea la madrastra de este niño, sino que es acompañarse, ¿no? El pasar tiempo juntos y lo importante que eso es, por mucho que dure poquito, ¿no? O sea, me interesaba no quedarme en la familia tradicional o en las definiciones más típicas, sino que buscar estos espacios intermedios o estos casi, ¿no? Casi madre porque estoy tratando de concebir y no funciona, ¿no? ¿Y qué pasa con esos tiempos también? Bueno, ese tema de la maternidad y no maternidad también hace parte como de tus intereses particulares. Absolutamente, sí. O sea, sobre todo, más que esas cercanías de la maternidad, ¿no? Yo creo que el tema de la maternidad está saliendo mucho en la literatura de los últimos tiempos, porque por supuesto es un tema muy complejo y me parece genial que salga, pero yo no veía tanto estos casi, ¿no? O sea, era la madre y que después es una madre terrible, o la madre idealizada, o la madre complicada, pero el casi no lo veía tanto. O sea, si habían historias que yo leía donde había una mujer tratando de concebir, en algún momento de esa novela la mujer concibe y tiene a su hijo, ¿no? Después de que le cueste mucho. Pero ¿qué pasa con todas esas historias que no pasaron, ¿no? De todos. Entonces yo pensaba en el caso de la protagonista de Dependencia, que probablemente después conoce a gente y le dice, ¿y tú tienes hijos? Y dice que no. Pero ese no esconde años de intentarlo, ¿no? Para algunas mujeres ese no tuve hijos significa que tuvieron abortos espontáneos, que tuvieron tratamientos, pero para otras ese no es, nunca quise, nunca me interesó, nunca lo intenté, ¿no? Pero es el mismo no. Entonces me interesaba mirar esos matices detrás de esos no, sobre todo, más que otras cosas en referencia a la maternidad. Algo que también acabas de mencionar y que me parece muy interesante dentro de la obra es como los silencios que existen frente a cosas, y esto, por ejemplo, en Mal de Ojo yo sentí como que la historia es sobre alguien que ve de una forma muy difusa y la historia también comienza siendo muy difusa y se va aclarando un poco, pero luego se vuelve difusa, como ese juego entre la forma y el contenido me parece que está súper presente, me pareció muy interesante, pero también el juego como entre los personajes, que a veces esto que tú dices de ver el personaje como en su doble lugar, entonces a veces no conocemos, solo vemos la superficie y esa superficie es ella, y solo cuando veo un poco más profundamente, entonces esa ella adquiere un nombre, una historia, como un juego entre lo estereotípico y lo que significan los seres humanos. Hace parte de tus inquietudes como ese pensarse en la superficie y la profundidad, porque has decidido como esa mirada, y además
como esta ramificación de la realidad, también lo sentí muchísimo, y es que eso que tú dices, bueno, podemos estar tomándonos un café, pero yo estoy pensando en que yo quería vivir en Argentina. Claro. Entonces, ¿cómo surgen esas inquietudes y cómo logras llevarlas a la literatura y convertirlas en cuentos, así como... Bueno, sobre lo primero, claro, yo quería jugar, por eso a mí me gusta que mis libros se lean en orden, o sea, me importaba mucho empezar con Mal de Ojo y continuar, porque para mí Mal de Ojo era ese juego que tú dices, ¿no? Que se ve borroso, es un personaje que ve borroso porque tiene un problema a la vista y se va haciendo estos tratamientos para poder volver a ver, pero después vuelve a dejar de ver, entonces ese juego, ¿no? De que también mi lector o lectora experimentara eso, esa confusión de no sé lo que está pasando, ahora sí veo un poco más claro, ahora parece que no. Quería ese juego, y también lo que pasa cuando uno va a un oculista, ¿no? Que te hacen leer unas letritas y te van poniendo unos lentes y con esto ves mejor. No, bueno, hasta que te logran el aumento que vas a tener que usar en tu gafa. Entonces pensaba lo mismo con mi libro, quería que mis lectores fueran leyendo y se encontraran, no sé, con el cuento fan, Laura es así, Constance es así, pero después ustedes leen Guardar el aire, y entonces tenemos otra dimensión, después leemos escenas borradas, y es como, ¿en serio, Constance, era así? ¿Qué pasa si yo te muestro este pedacito de la realidad? Entonces quería jugar con eso, y hacer que los lectores tuvieran que ir ajustando la mirada también durante el recorrido del libro, y sobre esa multiplicidad, eso es algo que viene mucho de Woolf, o sea, de Virginia Woolf. De hecho tengo una camiseta de Virginia Woolf hoy día, que es otra de mis referencias. Ella decía en un ensayo muy famoso que se reía dicen los escritores que dicen que son realistas, dice, las grandes novelas realistas son todas súper ordenadas, y capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y todo tiene mucho sentido, ¿no? Y va evolucionando, y dice, la realidad no es así, la realidad son 1000 cosas pasando a la vez, la realidad es caótica, y cuando uno quiere representar la realidad tiene que representar un poco ese caos. Y nunca estamos 100% aquí, ¿no? O sea, estamos hablando y está pasando una cierta comunicación entre nosotros, pero ninguna de las dos puede apagar el cerebro, y tal vez yo me estoy acordando de que tengo que mandar un email más tarde y tú te estás acordando de que tienes una cena en la noche, y todo eso forma parte de este momento, ¿no? Y lo enriquece, entonces quería también, el Mal de Ojo está esa cabeza un poco que piensa 100 cosas a la vez y que va de una idea a otra, y jugar también con eso, y con otra idea que a mí me obsesiona, que es pensar que nunca conocemos a nadie, ¿no? Incluso las personas más cercanas a nosotros, no sé, nuestra pareja, nuestros padres, porque siempre hay un montón de cosas que no te cuentan, que no te van a contar. Entonces, porque hay muchas cosas que callamos, porque por buenas razones, por malas razones, por lo que sea, pero hay mucho que no sabemos. Entonces, quería jugar con eso, con esos grados de conocimiento o desconocimiento que tienen los personajes, y por eso el juego también de mis cuentos de sé algo de un personaje y después sé algo distinto en el otro. Dentro de tus influencias, además de Virginia Woolf, ¿qué otras recomendaciones nos harías de literatura interesante por encontrar? Bueno, o sea, mis grandes referentes, claro, es ella y Rodrigo Fresán, que como en español, pero también, bueno, Elizabeth Strout, que la mencioné antes, pero de escritoras, porque sé que aquí hablamos más de escritoras. A mí una que me encanta, que falleció este año, me partió el corazón, porque yo era una escritora que yo quería que le dieran el Nobel, y partió, que se llama Dubravka Ugresic, y es una escritora que tiene muchas novelas, pero hay una que se llama Zorro, que es una maravilla absoluta, la publica Impedimenta. También Daisy Johnson, que aparece mencionada aquí, Jean Rhys, que aparece mencionada ahí también. Ella es muy famosa por una novela que se llama Ancho Mar de los Sargazos, que es la precuela de Jane Eyre de Charlotte Brontë, ¿no? La historia de la loca del ático, ¿cierto? De esta mujer encerrada en la torre. Ella cuenta la juventud de ella, y un poco al leer esa juventud nos damos cuenta de que la habíamos juzgado bastante malignamente cuando leemos Jane Eyre, ¿no? Mavis Gallant, que es una escritora canadiense, hay un volumen gordo así de Lumen, que son todos sus cuentos, y es hermoso, y tiene otro libro que se llama Agua Verde, Cielo Verde, que también sacó Impedimenta, que es hermoso. Andrea Chapela, que es una escritora mexicana que agrega ciencia ficción a sus historias, y son increíbles. Su último libro se llama Ansibles, Perfiladoras y otras máquinas de ingenio, que me gusta un montón. De acá de Colombia me gusta María Ospina, me gusta Gloria Susana Esquivel, me gusta Laura Ortiz. Creo que tienen tremendas escritoras. Laura Fernández en España. Su último libro se llama Señora Potter no es exactamente Santa Claus. Es un novelote así como de 800 páginas, pero es una galaxia y un universo increíbles.
y también poeta, pues estoy recomendando narrativa, pero mi libro anterior se llama Una música futura por un verso de Blanca Varela, que es una poeta peruana que es maravillosa. Me gusta mucho Emily Dickinson, es otra referencia de todo lo que aprendimos de las películas, una escritora norteamericana, que no, de todas partes. Bueno. Y literatura japonesa, me encanta, y escritoras japonesas como Hiromi Kawakami, me encanta El cielo es azul, el mar es azul, la tierra blanca, me encanta La dependienta de Sayaka Murata, Mi marido es de otra especie, de Yukiko Motoya, no, de todo, de Yoko Gawa, la policía de la memoria y otros. O sea, la literatura japonesa creo que es una maravilla absoluta. Bueno, pues muchas gracias por todas las recomendaciones. Como ya había dicho al comienzo, pues tenemos una gran lectora en este espacio. Nada, pues gracias por dedicarnos un ratico. No, encantada. Y ojalá, bueno, no sé, una invitación de cierre para que conozcan los 2 libros de María José, para que lean estos cuenticos y esta novela, que en realidad son como varios cuentos. Novela en cuentos. Entonces, nada, no sé si quieres decir algo para cerrar. Nada, muchísimas gracias por escucharme y escucharte, y a seguir leyendo. Ojalá los míos, pero si no, a seguir leyendo y buscando otras autoras, porque hay infinitas, así muchísimas autoras tan buenas que nos están regalando unos mundos extraordinarios, así que atrévanse a buscarlas y a encontrarlas. Muchas gracias.